Bienvenidos a la segunda parte de Romanos, capítulo 15, y hoy vamos a comenzar en el versículo 10. No lo tenía inmediatamente, pero aquí está. Muy bien. En los primeros versículos que tocamos, estuvimos hablando de quiénes son los fuertes. En el capítulo 14 vimos quiénes son los débiles en la fe. En el capítulo 15 vimos quiénes son los fuertes. Obviamente Pablo es uno de ellos. Yo tengo mi opinión que alguien que es fuerte es alguien que, como dice creo que es Apocalipsis 12:7, el que tiene el testimonio, el que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Yeshua. Esa es una persona fuerte en la fe. Y puede ser un judío y puede ser un gentil. Pero aquí, por el contexto y por la forma en que Pablo va hablando, pareciera que el que es fuerte en la fe es obviamente el que tiene el Espíritu Santo. Y esta persona que tiene el Espíritu Santo es la persona que ha recibido el testimonio de Yeshua y que las escrituras están con él también. O sea, tiene las dos cosas. Tiene la unción del Espíritu Santo y tiene el testimonio de Yeshua. Tiene eso y tiene entendimiento por el testimonio del Espíritu de Dios de las Escrituras. Pablo es la persona perfecta porque tiene profundo entendimiento de las Escrituras. Pienso en Pedro, pienso en alguno de los otros apóstoles, pero no puedo imaginarme, no puedo realizar que cualquiera de los otros apóstoles tenía la profundidad de Pablo, que era un discípulo de Gamaliel y de la escuela de Jalel, que era gente sumamente dotada, muy fuerte en las Escrituras. Y este era Pablo. Pablo era una persona que era muy fuerte. Aquí tengo el versículo 10, pero voy a leer antes el versículo 9 para agarrar un poquito el contexto que dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Pablo, como vamos a ver hoy, en este capítulo es donde posiblemente, capítulo 15, donde yo he visto que más recurre a las Escrituras Pablo y va a traer profecías. Y como esta: por eso te alabo entre los gentiles y canto alabanzas a tu nombre. Esto es algo que nosotros vimos en el video anterior, que lo mencionamos y vimos un poquito más a fondo de lo que era esta escritura. Y aquí estoy viendo. Bueno, pero Pablo recurre nuevamente a eso. Va para atrás y va a traer las Escrituras, porque todo el fundamento de Pablo está en las Escrituras. Y cuando decimos Escrituras, no estamos hablando de Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, que eran las Escrituras que él tenía. Eran las únicas que él tenía. Entonces, eso era lo que Pablo está diciendo. Entonces, el versículo 10 dice, y vuelve a decir: regocijaos gentiles con su pueblo, alégrense y celebren gentiles con su pueblo. Vamos a ver también, aquí
Aquí tuve un problemita, lo vamos a arreglar ya. Perdón. El versículo 11 dice: y de nuevo, alabad al Señor, todos los gentiles, alábenle todos los pueblos. Él está, tal vez, Pablo está recogiendo estas escrituras, tal vez para nosotros no son muy significativas, pero para Pablo sí son muy significativas, y no solo para Pablo, sino para cualquier persona de esta época. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está incluyendo a los gentiles dentro de este gran pueblo de Israel. Ya vimos como en capítulo 11 fueron las naciones o los gentiles o las personas que recibieron a Yeshua como su Mesías, como su Salvador, y son estas injertadas en el olivo escogido, en el olivo que es la nación de Israel. Entonces, ellos son escogidos. Y el versículo 12 dice, y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Solo cerremos un poco los ojos y imaginemos esto. Va a retoñar la raíz de Isaí, sabemos que es Yeshua, y él se va a levantar a regir, a gobernar a los gentiles. Y los gentiles pondrán en él su esperanza. Aquí Pablo está tomando estas escrituras que son las que se están cumpliendo en sus días. Esto está pasando como algo que no tiene precedente, no es algo que no se había visto antes. Algo que está pasando. Pablo monta una impresionante variedad de citas de la Tanaj, del Antiguo Testamento, donde está reforzando este argumento que los gentiles tienen la misma ciudadanía dentro del pacto de Abraham. Claro, a nuestros ojos esto no es nada nuevo. O sea, ya sabemos que así es, ya sabemos que esto es lo que viene a suceder. Nacimos en este entendimiento, pero en la época de Pablo este entendimiento no había ni siquiera comenzado. O sea, remontémonos un poquito a eso. Ante Pablo, que es un judío dotado, muy diestro en las escrituras, él está hablando de este entendimiento. Entonces, esta revelación, porque es una revelación que, por supuesto, Pablo la tuvo camino a Damasco, tuvo la revelación, la luz vino a él, y él recibió esa revelación directamente del Mesías, Yeshua. Esta revelación entonces está lista para a dar a luz. Y es lo que está pasando. Por supuesto que esto está ocasionando un cisma. No había sucedido esto en ninguna parte de la historia bíblica. El Señor abrió la puerta y ahora se está revelando a los pueblos, al resto de los pueblos del mundo. Este es el eje de revelación que ha sido lo que balancea el entendimiento de las Escrituras y abre la puerta para ver con los ojos de los profetas cuando profetizaron estos puntos en particular. Pablo lo ve muy claro porque él lo vio, Yeshua se lo reveló en su corazón. El mensaje que Pablo está dando ahora está cambiando de rumbo. Ahora se dirige a los miembros judíos. En esta parte que estamos leyendo, se está
dirigiendo a ellos, mientras que todo el tiempo en los 2 últimos capítulos parecía que se estaba dirigiendo a los fuertes, que son probablemente los que tenían el testimonio de Yeshua, que en su mayoría supongo yo que eran gentiles. Entonces, Pablo está motivando a los judíos de la sinagoga de Roma a recibir a los gentiles allegados al Mesías como iguales. Esto es tremendo. Nunca se había visto, nunca se había dicho. Estas escrituras nunca se habían dado. Y por supuesto que sí se esperaba que eso iba a suceder. Pero este punto puede ser el que, aunque Pablo ha dirigido sus comentarios a los fuertes, a los que tienen el testimonio de Yeshua, es decir, a los gentiles, supo que los miembros judíos de la sinagoga pudieron también no haber sido aceptados. O sea, aquí hay 2 situaciones. Uno, que los judíos no aceptaban a los gentiles de la sinagoga, y que los gentiles no aceptaban a los judíos. O sea, este problema se daba en 2 vías, no solo en una. Se estaba dando de las 2 formas. Y esto era un problema, y Pablo está tratando de prever esto y de verlo. Vamos a analizar estas escrituras. Primero vamos a leer el Salmo 18:49, que es donde Pablo tomó esta primera escritura. También se encuentra en esta frase, también se encuentra en 2 de Samuel 22:50. Y dice: por tanto te alabaré, oh Jehová, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Eso no estaba sucediendo en las naciones. Eso estaba sucediendo en Israel. Ahora está cambiando todo esto. Ahora Yeshua, por lo que la obra que él vino a hacer, él abre la puerta, rompe el paradigma de solo estar en Israel, solo ministrar a Israel. Claro, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero porque tenía que venir a ellos, como decía Pablo, a los judíos primeramente y después al griego o a los gentiles. Y eso es lo que está sucediendo. Ese ha sido el orden que en las escrituras la revelación de Yeshua se ha venido dando. Veamos esta entonces. Por tanto te alabaré, dice el texto masotérico. Por tanto te alabaré entre las naciones, oh Jehová, cantaré alabanzas a tu nombre. El texto de la Septuaginta dice: por tanto te alabaré entre las naciones, oh Señor, cantaré tu nombre. ¿Y qué es lo que escribió Pablo? Dice: por tanto te alabaré entre las naciones y cantaré tu nombre. Qué interesante que aquí sí está el nombre. Por supuesto, aquí dice oh Señor, pero ese no es el nombre de Jehová, ni aquí tampoco, pero aquí no está. Pablo no lo está usando, y eso es muy interesante. Se podría argumentar que Pablo saca esta cita de contexto. Y en el Salmo 18 se conoce como las últimas palabras de David, que están en 2 Samuel 22. David está invocando a Dios por las victorias que le dio sobre las naciones que buscaron derrotarlo a David. Entonces, en esta cita, el contexto pareciera significar que David le está dando gracias a Dios por haber hecho caer a los pueblos delante de él. No por su salvación, sino porque él vino a derrotar a esos pueblos. Entonces existe la posibilidad de que Pablo haya tomado esto como el cumplimiento mesiánico, es decir, el cumplimiento considerando a Yeshua como el orador, ya que omite la palabra oh Señor o Jehová, no está en esta frase donde Pablo la escribió. En cambio, en el texto de la Septuaginta y en el Masotérico sí está
el nombre de Dios. En cambio, Pablo no lo usa. Esta victoria sobre las naciones no es una victoria de destrucción de pueblos, sino es una victoria sobre el paganismo. Es como que a nivel espiritual, Yeshua vino a romper y a ganar sobre los dioses paganos que gobernaban en la tierra. Yeshua vino a romperlos, a tener victoria sobre ellos. Porque las tinieblas tenían atrapadas a las naciones. Y ahora se abrió con lo que Yeshua vino a hacer. Se abrieron las puertas para que las naciones pudieran adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, inclinándose a Él como el único Dios verdadero. Y no solo eso, sino también para ser parte de su pueblo. Vamos a ver otra escritura que está en Deuteronomio 32:43. Dice: alégrate, naciones, con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Se vengará de sus adversarios y expiará su tierra y su pueblo. En la Septuaginta dice: porque Él vengará la sangre de sus hijos y Él hará venganza, recompensará a sus enemigos con justicia y recompensará a los que le aborrecen. Y Jehová purificará la tierra de su pueblo. Entonces, como dice Pablo, alabad al Señor todos los gentiles, alábenle todos los pueblos. En la Biblia se anunciaba eso que iba a suceder, pero en los días de Pablo eso comienza a suceder. Eso es lo que está comenzando a suceder. La apertura para que las naciones vinieran a alabar a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, se dio, punto, ya se dio. Pablo, eso es la revelación que vino Pablo a tener. En la Septuaginta hay una frase de apertura del versículo que no tiene paralelo con el texto hebreo. Esta apertura enfatiza la victoria completa de Dios en el cumplimiento profético. Está claro que Pablo cita la Septuaginta y es evidente por el hecho que incluye el griego meta, que es con, que falta en el texto masotérico. Y si en el texto masotérico se tradujera literalmente, diría: regocíjense, oh naciones, su pueblo. Pero no dice eso, dice: oh naciones, en otras versiones dice: oh naciones, aclamad a su pueblo. O alabad a Dios, pueblo. A Dios, alabad a su pueblo, naciones. Alabad cielos, pueblo suyo. Y ese es el tipo de traducciones que se van dando ahí. La Septuaginta, que seguramente encaja con este propósito que Pablo está desvelando, porque el versículo prevé el tiempo cuando Israel, que es su pueblo, y las naciones adorarán juntos como una unidad o familia de Dios. Esta parte que acabo de mencionar, cuando las naciones e Israel juntos van a adorar a Dios, es algo que es de suma importancia para nuestros tiempos. Es algo que tiene que suceder. Yo supongo, como la Escritura lo dice, que tiene que suceder antes de que Él venga. Es nuestra obligación que esto suceda. O sea, eso es una de las cosas que a mí me llama la atención. Me gusta mucho estar dando esta perspectiva de Romanos, porque
en lo personal siento que Dios me ha llamado a que ser un puente entre las naciones e Israel. Por supuesto, ese puente es criticado por ambas facciones, así como lo que Pablo hacía estaba siendo criticado. Pero veamos otras escrituras. En la tercera cita que introduce, y con otra vez, al igual que la segunda cita, es de la Septuaginta, el Salmo 116, 1, o en el texto masotérico está en 117.1. Dice el texto masotérico: alabad Jehová todas las naciones, alabadle pueblos todos. Aquí Pablo está juntando alabad a Jehová todas las naciones, alabadle pueblos todos. La Septuaginta dice: alabad al Señor todas las naciones, alabadle pueblos todos. Y Pablo, como lo escribió, dice, y de nuevo, otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Ok, y eso, lo que él está diciendo, él está yendo para atrás a agarrar escrituras en el Antiguo Testamento para validar lo que está sucediendo. Dios abrió ya la puerta. Dios ya está tocando a través de lo que hizo Él, ya está tocando a los gentiles. Y ahora ya se puede dar esto. Por supuesto que esto hace cortocircuito en Israel porque no lo entienden, ¿verdad? Y también hace cortocircuito de este lado del occidente porque tampoco nosotros lo entendemos. Pero es algo que tenemos que hacer un esfuerzo para entender. Está claro que en estos textos los términos goyim se refieren a naciones. No son Israel, no son pueblos adheridos a Israel, sino son pueblos extranjeros distintos de Israel. De hecho, la presencia en cada una de las citas, lo que las une a través de las escrituras, es la cita de Pablo comienza con el mandato alabad. O sea, la presencia de Dios viene a las naciones, seguido inmediatamente por el tema todas las naciones. Pueblos todos. Me recuerda también aquel versículo que dice pueblos, creo que es el Salmo 100, pueblos todos. Batid las manos. Alabad a Jehová con voz de júbilo. No es un pueblo nada más, son todas las naciones. Y eso es lo que Pablo está predicando, lo que él está hablando, y por supuesto está haciendo un shock interno en Israel, entre los judíos, particularmente en la sinagoga de Roma. Pero en la sinagoga de Roma va avanzada porque tiene los dos elementos: del pueblo judío y del pueblo del resto de naciones. Por eso es que esta carta a los romanos es excelente, porque precisamente es aquí donde junta los dos conceptos que se están en ese tiempo uniendo, saliendo a luz o dando a luz esta gran revelación que Pablo tuvo cuando se enfrentó o tuvo esa aparición con Yeshua, y la cual cambió toda su perspectiva, y él está plasmando esa perspectiva en esta carta. Ok, dice: alabad a Jehová todas las naciones, alabad los pueblos todos. También la palabra y, que cae entre las dos cláusulas, está agregada, pero además de estas pequeñas diferencias, su cita es esencialmente
la que está escrita en la Septuaginta, como la que él escribió y la que puso ahí. Vamos a ver la otra cita usada en Isaías capítulo 11, versículo 10. El Pablo escribió: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Interesante esta palabrita, esperanza. Los gentiles pondrán en él su fe. Por eso está trayendo las palabras del profeta Isaías, el que está diciendo: y será en ese día la raíz de Isaí que presenta una señal de los pueblos, las naciones lo buscarán y su lugar de descanso será glorioso. La Septuaginta dice: y será este día que habrá una raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar sobre todas las naciones, en él confiarán las naciones y su reposo será glorioso. Esto es tremendo. Habrá una raíz de Isaí, sabemos que es el Mesías, Yeshua, es aquel que se levanta para gobernar a las naciones. En él esperan las naciones. Entonces, Isaías 11:10 es una proyección mesiánica del ungido. Por algunos de los eruditos judíos lo mencionan como esto es lo que va a suceder. De hecho, la imagen de una raíz y el vástago que crece de ella está en Isaías 53, del 1 al 2, que dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha escuchado nuestra buena nueva? A mí me gusta mucho esto porque esto es lo que si lo pasamos al griego sería el evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro evangelio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a esto que es nuevo? ¿Quién ha creído a esta revelación que no había existido? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? El brazo fuerte, Yeshua. El 2 dice: y creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Y no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Se convirtió en una forma estándar esto para describir al Mesías, prometido hijo de David, quien se levantaría a pesar del hecho de que el árbol de Israel y sus reyes davídicos serían talados por sus enemigos. Aunque el árbol pareciera estar destruido, la nación de Israel pareciera estar destruida, el Salvador de Israel y el Mesías crecería de la raíz de Isaí y traería la salvación definitiva a su pueblo. Y aquí es donde entra la figura del árbol de olivo, que es un árbol que sus hijos crecen de su raíz, sus vástagos comienzan a salir desde ahí, y es un árbol sumamente fuerte, es longevo, tiene características muy interesantes, y es el árbol que usa Pablo en el capítulo 11 para describir a la nación de Israel, para describir a las naciones que son injertadas en la nación de Israel. Pablo está haciendo toda esta, está juntando todos los elementos proféticos en este concepto. Pero lo que es de particular interés para Pablo es el hecho de que está en la profecía de Isaías y prevé el día en que las naciones, o sea, los gentiles, se unirían al Mesías, al hijo de David. La raíz de Isaí, el retoño, la raíz de Isaí, el vástago de Isaí que está surgiendo, que es lo que está sucediendo en el momento en este momento. No es que el Mesías subyugaría
o conquistaría militarmente a las naciones en un sentido convencional como Israel lo esperaba en aquel tiempo, sino que él las ganaría para sí. La adoración del Dios de Israel, su victoria sobre las naciones es que las naciones vendrán a rendirse a él, no que él va a venir a destruir a las naciones, sino su victoria consiste, la victoria de Yeshua, en que él se revela claramente a las naciones y las naciones lo acogen. Y el Espíritu de Dios empieza a manifestarse alrededor de ellas. Entonces, esta cita de Pablo depende claramente de la Septuaginta, aunque la adapta para su uso en esta porción. El texto masotérico dice, y será en ese día. Y también dice que ellos encontrarán su lugar de descanso, será glorioso y van a poner su esperanza en él. Es precisamente lo que en síntesis Pablo está diciendo. Esto está sucediendo. Lo que los profetas anunciaron está sucediendo. Las naciones ahora han sido alcanzadas por el Mesías y esas naciones están viniendo al entendimiento del Dios de Israel. Eso es lo que Pablo está enfocando y llamando la atención. Entonces, aquí Pablo contempla su llamado divino como apóstol a los gentiles, trayendo esta revelación de este gran cumplimiento de que los profetas habían anunciado. Por supuesto, este es el plan de Dios, que los gentiles se conviertan en miembros del pacto junto con Israel. Una comprensión basada en un claro entendimiento de la Tanaj, seguramente revelada por sus compatriotas y revelada a los gentiles. No revelada de sus compatriotas, sino velada de sus compatriotas. Los judíos, por alguna razón, tienen un velo, y ese velo no obedece a un plan que Dios surgió en él. Él pondría un velo. Aquí, y eso es muy importante, porque la razón del velo es temporal. No es un velo que va a permanecer para siempre. Aquí, cuando comienza a concluir su obra, así Pablo ya está terminando de hacer esta carta y está exhortando a esta congregación, a esta sinagoga, porque ya hemos dicho, no era una iglesia. No podía ser una iglesia, no tenía permiso para estar en Roma. Era una sinagoga. Porque es de vital importancia que ellos y nosotros entendiéramos que la victoria es de Dios, y no solo en la salvación de la simiente de Jacob de sus enemigos, sino cuando Israel y las naciones se han acercado a Dios mediante la obra del Mesías. Porque solo en Él está haciendo el esfuerzo de juntar a esas dos grandes, esa dicotomía del reino de Dios, el pueblo de Israel y las naciones que se rinden a Dios, para completar la obra del Mesías. Entonces, Pablo es la persona indicada que toma este entendimiento para llevarlo a cabo y para expresarlo. Veamos el versículo 13. Y dice, y el Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza, de la fe, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder
del Espíritu Santo. Y esto es lo que está diciendo. Ahora nosotros debemos de abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de haber entregado esta carga fuerte que Pablo tenía en su corazón, después de haber dicho esto, Pablo comienza a concluir este mensaje. Después de que él reveló en la carta lo que quiere decir esa dicotomía que tiene que juntarse, pueblo de Israel y el resto de las naciones que se acercan a Dios. Entonces Pablo empieza a concluir su mensaje porque se prepara a entregar esa estafeta al resto de personas que van a ser parte de esta revelación. Lo más probable es que entendamos al Dios de la esperanza, al Dios de la fe. Es Theos Elpis en el griego. Dios es el objeto de nuestra esperanza. Jehová es nuestra esperanza. Su palabra profética revelada es verdad y sus promesas son seguras. Todo se está cumpliendo alrededor de lo que Pablo está esquematizando en esta carta. Produce gozo, produce unidad, produce paz, todos unidos en una sola cosa, en fe, en la esperanza, en lo que Dios vino a revelar a través del Mesías, porque solo en Él va a suceder eso. Yo siempre me imaginé así, Él va a venir y Él es el que va a convencer a aquellos, y va a convencer a mí, ya me convenció, va a convencer a aquellos y vamos a ser uno. Pero más me luce que va a convencer a aquellos y va a convencer a aquellos. Porque no todos estamos en la página que Dios o que Pablo está proponiendo. Yo veo que lo que Pablo ha escrito en esta carta de Romanos no lo veo sucediendo ni en las sinagogas actuales ni en las iglesias. No veo ese esfuerzo que Pablo está haciendo para atraer a los gentiles a que vengan a alabar a Dios. Y que Dios lo hizo también a través del Mesías. No lo veo al revés tampoco. No veo a los judíos que están haciendo un esfuerzo para que tocar a los gentiles, lea a los gentiles para que vengan a alabar a Jehová. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ni uno ni el otro está en el plan que Pablo está revelando, en el plan de Dios. Es algo que nos pone a pensar. Aquí, en esta parte, hay una doble mención de la esperanza. Y Dios de la esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en fe, en la esperanza, por lo que yo creo, no, por el poder del Espíritu Santo. Y este es uno de los elementos vitales y más fuertes que en medio de la lectura tal vez no hemos visto, pero si los gentiles están en una sinagoga es porque el Espíritu Santo los tocó y los llevó ahí. No los llevó a otro lugar, los llevó a la sinagoga. Y las personas de la sinagoga no pudieron decir no, porque claro, ellos no los escogieron, ellos no tuvieron una noche evangelística para atraer a gentiles. No. Fue el poder del Espíritu Santo. Y la sinagoga no pudo decir no. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de decir no. Dios los está escogiendo a ellos. Y están entrando, pero está haciendo un choque mental. Y esto es lo que pasa. A través de Romanos
hay 16 lugares donde habla esto. Romanos 4:18, 5:2, 5 del 4 al 5, 8:20, 8:24-25, 12:12, donde, voy a leer solo gozándoos en esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, gozándonos en la fe. Esa esperanza, esa hatikva, esa esperanza, esa tikva, es la fe. ¿Qué fe? No es una doctrina, es la fe de Israel. ¿Por qué? Porque es el Dios de Israel el que está trayendo a esta gente a la fe, a la esperanza. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, dice el versículo 4, a fin de que por medio de este capítulo, a fin de que por medio de la paciencia, el consuelo de las Escrituras, Antiguo Testamento, tengamos fe, esperanza. Todo lo que Pablo está hablando en esta carta está sustentado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo. En cambio, la iglesia tiene sustentada en Pablo. En cambio, Pablo tiene todo sustentado en las Escrituras. Hay algo raro ahí, que no está pasando bien, que hay que considerarlo. La esperanza se distingue de las religiones paganas. En medio de las tribulaciones, la obra del Espíritu inspira fe, emana esperanza en medio de las dificultades. En medio de la tribulación surge la esperanza, surge la revelación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Espíritu de Dios viene y se mueve de formas tremendas, en sanidades, se mueve en que simplemente el Espíritu entra en una persona y lo toca, cae al suelo y la persona de repente abre los ojos a las Escrituras en forma que se le destaparon las neuronas, va a leer la Biblia y puede entenderlas sin ninguna dificultad. Antes las leía y no las entendía, ahora las lee, se las come. Esa es la fe, ese es el poder del Espíritu de Dios que está operando en las naciones. Pero las naciones se están esquinando en un lugar donde están abandonando a los débiles en la fe. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, cuidado, no hagan eso. Entonces aquí ya estamos llegando a la conclusión en la carta. Ya Pablo empieza a decir su despedida. Cuando él comenzó escribiendo, dice: yo le doy gracias a Dios por medio de nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios a quien sirvo, Pablo está sirviéndole, está siendo siervo de él en su espíritu, hablando, predicando este evangelio, como decía Isaías. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Es lo mismo, no es algo nuevo, es el mismo mensaje que se está cumpliendo, se está ampliando, ya se amplió. Y esa amplitud ahora ya está por concluir también. Entonces, como él dice, siempre orando en mis oraciones, él está buscando que todo su mensaje, que los que escuchan sean oídos, porque él tiene un gran anhelo de impartir el mensaje, y no solo eso, sino cuando escuchen el mensaje, el poder del Espíritu de Dios pueda también impartir un don para que Él sea el que los confirme dentro de la congregación. Congregación quiere decir Roma, sinagoga romana. Escuchen, oigan
La iglesia no existió hasta 200 años después. El término iglesia, simplemente la traducción más correcta es congregación. Puede ser sinagoga. Y se intercambia el concepto. O sea, a veces cuando se habla mal de la congregación, la traducción dice sinagoga. Es tremendo. Pero congregación es congregación. Puede ser una iglesia o puede ser una sinagoga. Indiferentemente. Entonces, aquí es donde Pablo ya está por terminar su carta. Y está llamando la atención a los gentiles. Particularmente a los que están en Roma. Su deseo era, después de viajar a Jerusalén, que pudieran viajar a España y detenerse en Roma y poderlos conocer. Leamos el 7 versículo 14. Dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Cuando dice los unos a los otros, no es el que está sentado a la par. No está hablando en todo el contexto que hemos venido hablando. Pablo está hablando de los débiles y de los fuertes, los unos y los otros. Y eso es lo que ha venido nos ha venido diciendo en el capítulo 12, cómo renovemos nuestro entendimiento para que nosotros edifiquemos la congregación, la novia, judía y gentil. Así lo escogió Dios. Dios lo diseñó de esa forma. No es nuestro diseño humano. Y Pablo lo está poniendo de esa forma. Y por supuesto, yo no pertenezco ni a una sinagoga ni a una iglesia. Simplemente voy a las escrituras y veo lo que estoy leyendo. Después, Pablo está haciendo estas fuertes. Estas exhortaciones están zarandeando a los unos y a los otros. A los gentiles y a los judíos. Los está zarandeando. Y Pablo apela a la bondad que hay en ellos, que ha llegado a sus corazones por medio del poder del Espíritu de Dios. Y quiere alentarlos, quiere ganárselos, animándolos a que se edifiquen los unos con los otros, sabiendo que este es un camino que no va a ser fácil. Él sabe eso. Pablo sabe que esto es difícil. Entonces está apelando a la madurez y a la sensatez de ellos. Y los exalta para que procedan con una capacidad de su corazón puro. Ellos son, estos que tienen corazón puro, son los que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí hay un grupo que no está recibiendo una corriente de revelación en el Espíritu, que es una veta, como un ojo de agua fuerte, que está penetrando dentro de la persona por un medio que ni siquiera se entiende. No porque están leyendo las páginas de la Torá y están leyendo y están tratando de entender un chicle que ya está súper masticado. Pero eso es lo que está pasando. Entonces Pablo está esperando que de la misma forma que él lo experimentó, esa unción fuerte del Espíritu Santo que abrió las Escrituras proféticamente, dirija el entendimiento de todos.
Ahora veamos el siguiente versículo, el versículo 15. Pero os escribo con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. El 16 dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Y ahora lo voy a leer de otra forma. Perdón, aquí tengo la escritura, la tengo mala en mi pantalla, la tengo mala. Debe decir, para ser ministro de Cristo a los gentiles, ministrando de manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Qué pena que no la tengo así. Voy a dar un clic solo para ver qué tengo adelante, si es el 17. Pero lo voy a leer otra vez pero ahora les voy a decir algo. Aquí Pablo está usando un lenguaje 100% sacerdotal, algo levítico, que no es un lenguaje que se habla entre los gentiles. No es un lenguaje casual, es un lenguaje profundo, sumamente profundo. Y pido perdón que no tengo esa no la tengo en mi, pero aquí lo voy a leer en el capítulo 16, versículo 16. Dice, lo voy a leer en mi Biblia, que tampoco lo puedo acercar tanto, pero miren, para ser ministro de Cristo Jesús para los gentiles, ministrando no sé si se lee ahí, ministrando de manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por medio del Espíritu Santo. Se los puse y tal vez el Señor quería que no lo tuviera en mente, pero aquí lo tengo. Este es un lenguaje sacerdotal. Pablo, sabiendo que entró en lo privado de sus corazones, se disculpa aquí. Quizás algunos podrían haber considerado sus palabras demasiado atrevidas. Y está diciendo, voy a ser atrevido. Y voy a decir tal vez cosas duras. El griego os he escrito tolmaroterón. Os he escrito con atrevimiento. Me he tomado la libertad de hablar con mucha audacia a ustedes. Me he tomado esa libertad de hablarles claramente. Porque me he tomado esa libertad de hablar con audacia, considerando su llamado como apóstol de gentiles
Y aunque no les conocía cara a cara, se sintió justificado. Él lo hizo de todas maneras, exhortándolos, haciendo estas exhortaciones que ya eran conocidas por ellos, pero Pablo sintió la necesidad de hacer un énfasis y recordarlo nuevamente. Recuerden, para traerlas a memoria, cómo se acostumbraba a recordar al finalizar la lectura de un libro de la Torá, que se dice: sé fuerte y seremos fortalecidos. Él está tomando esa libertad de decirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace en una sinagoga. Cuando van a terminar de leer algo que leen y leen, es con un solo propósito, es fortalecernos. Y por eso es que Pablo está hablando de que él es el sacerdote del Evangelio. Le está recordando eso. Entonces él mismo refuerza este principio de apertura del Evangelio a las naciones. Es algo que lo va a traer a las Escrituras y está diciendo: esto es lo que las naciones necesitan. Es una forma de fortalecer y ser fortalecidos. La palabra ministro, que en el griego es leuturgón, era de uso rutinario de las autoridades de la sinagoga. El leturgón. Pablo se identifica a sí mismo como un ministro, leuturgón del Mesías Yeshua. Siendo él es un siervo, un ministro, pero siendo Yeshua el sumo sacerdote, comprometido con los deberes sacros del altar, de la intercesión, como un sacerdote levita solía hacerlo, que lo asiste y le ayuda, un siervo, al sumo sacerdote. Y mientras que Pablo asiste al sumo sacerdote, él está ministrando a manera de sacerdote. Eso quiere decir que está ofreciendo un sacrificio para denotar que él está haciendo un servicio santo. Dentro de por supuesto, es como decía yo, este es un lenguaje que funciona dentro del templo. Pablo debe enseñar a los gentiles a obedecer en la fe. Es decir, llevarlos a entender cómo su fe en el Mesías les introduce a la obediencia de la Torá, a fin de que esa ofrenda de gentiles sea aceptable para Dios, santificada por el Espíritu Santo. Estos serán los procedimientos que ocurrían en el templo. Estos serán los procedimientos que en el lenguaje de un judío son fáciles de entender. No así en la mente occidental. Por eso es que él se ve a sí mismo como un levita, un sacerdote del Evangelio de Dios. Cuando hablamos, o yo digo, un sacerdote del Evangelio de Dios, lamentablemente, muy lamentablemente, caemos en la trampa de la expresión católica, de un sacerdocio. La mente nos bota, nos tira a esa trampa. Es falso. Sino Pablo está siendo un sacerdote del sumo, que está asistiendo al sumo sacerdote, que es Yeshua, ministrando a manera del sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, apartada, santificada por el Espíritu Santo, porque esa era la forma de esa santificación.
Y los judíos no podían decir no. ¿Cómo ellos iban a decir no a algo que el Espíritu de Dios ya estaba santificando frente a ellos? Porque la manifestación de esa santificación, ellos la podían ver. Entonces, esa misión que tenía Pablo como apóstol de gentiles estaba directamente al servicio de su sumo sacerdote, Yeshua. Y por eso comienza con las cartas. Cada vez que habla, Pablo, mensajero de Yeshua, del sumo sacerdote Yeshua, a fulano, a mengano, a tal pueblo, a tal persona. Pablo está cosechando porque el que vino a abrir la puerta para que las naciones llegaran al entendimiento del Mesías, llegaran a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, llegaran al entendimiento de la Torah, fue Yeshua. Él es el que abrió y que él es el que milagrosamente por un esfuerzo del Espíritu Santo abrió esa venida, y Pablo está siendo ministro de eso. El Espíritu Santo los está apartando y los está santificando. Entonces Pablo los ofrece a Dios como un sacrificio, para que sea ese sacrificio realizado y recibido. Y es necesario que se les predique el Evangelio. Ese mensaje que nadie quiere oír, que decía Isaías. Notemos el lenguaje que usa, que es exclusivo de los levitas. El sacrificio debe ser sin mancha, sin tacha. Esto indica apartado, santificado, hecho santo, porque las ofrendas eran esas, apartadas, santificadas, hechas santas. Solo para ese propósito. Por lo tanto, Pablo agrega santificado por el Espíritu Santo, no por ningún sacerdote. El mismo Dios la apartó. Esto sin duda es otra manera de hablar, de llevarlos a la obediencia de la fe, porque es en obediencia que el pueblo de Dios es apartado para Él como sacrificio aceptable. Esta imagen se describe bien en Romanos 12:1, donde dice que tenemos que presentarnos como sacrificios vivos, santos, apartados, agradables, perfectos, sin tacha, sin mancha, limpios para Dios. Veamos el versículo 17, que dice: por tanto, en Cristo Yeshua he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. En Yeshua HaMashiach he hallado la razón para jactarme en las cosas que se refieren a Dios. Un judío del calibre que era Pablo hubiera dicho en las Escrituras, en mi profundo estudio de la Torah, he hallado razón para gloriarme de las cosas que se refieren a Dios, pero él no dice eso. Él dice en el Mesías, o sea, la revelación del Mesías, Yeshua HaMashiach, es la razón completa para gloriarse de las cosas que se refieren a Dios. Lo interesante que toda esa revelación la aterriza y la pone como un guante en la mano, siendo el guante las Escrituras y la mano, la revelación, encajan perfectamente en el Antiguo Testamento. Aquí la palabra de jactarme puede traducirse gloriarme. Pablo pudo gloriarse en la obra
de Yeshua HaMashiach. Lo que él vio que pasó, que Yeshua vino a hacer, lo que él vio y fue testigo, él se gloría de eso. Entonces, al gloriarse quiere decir, él simplemente se hace un siervo, está asistiendo a esa obra maestra que Yeshua HaMashiach vino a hacer para abrir el paso para que las naciones vinieran a la alabanza de Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él, siendo siervo, se gloría de su maestro, y él estaba realizado, él estaba totalmente realizado. Pablo está encomendando a hacer la obra de Yeshua, se está encomendando a hacerla, quien actualmente está trabajando para lograr la redención completa de todos los que Yeshua compró. Él está asistiendo en este propósito de Yeshua. Él los compró, entonces yo me vuelvo siervo, estoy asistiendo a eso. Estoy llevando el mensaje de los profetas que dijeron, ya es el tiempo. Entonces la gloria de Pablo es ser siervo de Yeshua. Y especialmente entre los gentiles, que es el campo fértil profetizado acerca de las buenas nuevas del pacto de Abraham. Porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Veamos el versículo 18. Porque no me atreveré de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra, Tanaj, Antiguo Testamento, y en obra. Y aquí lo junta. Porque me atreveré a hablar, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho, el Mesías ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, traer a los gentiles a obediencia a la palabra. Y que la hagan. El versículo 19 dice, con el poder de señales y prodigios, que no lo proveen ni Pablo ni los judíos, sino en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Yeshua, de Cristo. Entonces la misión de Pablo es ser ese vehículo de Yeshua para hablarle a los gentiles. No se le atribuye a él ningún mérito, sino él simplemente se gloría, Pablo se gloría de ser un ministro de Yeshua. No se le atribuye a sí mismo ningún mérito. Hubiera sonado muy, muy raro que Pablo publicara en su carta su ministerio. Pablo, desde el ministerios evangelísticos, Pablo de Tarso. Les escribo. Eso hubiera sonado sumamente raro, porque no estaba inscrito a ningún ministerio. Más bien él estaba sujeto, era siervo de Yeshua, del sumo sacerdote Yeshua, a quien él está llevando a los seguidores, a quienes él se le apareció para que ellos retornen al olivo natural. Su misión consistía en hablar del éxito del Mesías en la cruz, su resurrección
y presentar el Espíritu Santo para crear una conexión personal con Dios y dirigirlos eventualmente a las Escrituras para cumplirlas. De aquí se deriva la obediencia de los gentiles, que es otra forma de hablar de su salvación. Fue el resultado de la obra del Mesías, no de Pablo. Cada quien es salvo por lo que Yeshua hizo, no por lo que Pablo hizo. En otras palabras, Pablo simplemente se gloría de que él es un siervo que está asistiendo a cosechar todos los que han nacido en Yeshua, que son obedientes a la palabra y obras. No me atreveré a hablar de nada excepto de lo que el Mesías ha logrado a través de mí al guiar a los gentiles a obedecer a Dios por lo que Él ha hecho. Fue su voluntad, tanto de hablar como de vivir la verdad, lo que resultó que el Evangelio llegara a los gentiles y lograran su fe en el Mesías. Este debería ser el modelo de todos a seguir. Enseñar la palabra para obrarla. Como Pablo lo dijo, como Pablo lo está diciendo. Como la presentación correcta de ese mensaje evangelio acompañada con el poder de las señales y maravillas del Espíritu Santo. La inclusión de los gentiles en el cuerpo del Mesías es en sí uno de los milagros más grandes. Esta frase es bueno que permee. La inclusión de los gentiles en el cuerpo del Mesías es uno de los milagros más grandes, de las maravillas más ejemplares del poder del Espíritu de Dios. La inclusión de los gentiles solo la hace el Mesías, nadie más. Nadie se va a ganar ningún crédito por eso, solo Yeshua. Todo comenzó aún desde la casa de Cornelio. En Hechos 10, los gentiles estaban siendo recibidos en el pueblo de Dios por la manifestación del Espíritu y las señales y prodigios que pasaban por el Espíritu Santo. Estas señales se produjeron para que los gentiles comenzaran a abrazar la fe de Abraham. Pero no se podía negar el hecho de que los gentiles estaban siendo introducidos en el pueblo de Dios como una cuestión de su voluntad, la voluntad de Yeshua, y no como una obra humana o un resultado de un ministerio X o Y. Y ahí el detalle. Es la obra del Espíritu Santo, que era indiscutible, irreprensible, milagrosa, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio del Mesías, el mensaje del Mesías. Las naciones tienen que regresar a hacer la obra de la palabra. Las naciones tienen que regresar y unirse al pueblo de Dios. Todos sabemos cuál es. Ese alcance a los gentiles por Yeshua comenzó en Jerusalén. Y aquí tengo yo un punto de referencia. Quiero que veamos esta escritura que está en Juan 12 del 20-21. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Yeshua. Felipe fue
Y se lo dijo a Yeshua. Se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Yeshua. Y Yeshua les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es increíble. Estaban llegando estos griegos. Algunos dicen, no, es que esos eran griegos judíos. No, porque no funcionaba así. Tenían que ser extranjeros, porque se prohibía, no se solía llegar al líder judío los extranjeros, ¿no? Sino tenían que usar a alguien. Y en este caso fueron a Felipe. Felipe fue con Andrés. Y después fueron a consultarle a él. Y él no dijo, sí, tráiganos, platiquemos. No, ese no era el mensaje, no era ese. Que probablemente es lo que sucedió. Debe haber sucedido eso, pero no está escrito. Sino lo que está escrito: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ese es el mensaje del Evangelio. El Hijo del Hombre vino a ser glorificado, abrió la puerta para que las naciones vinieran y fueran introducidas al pueblo de Dios, como lo describe Pablo en toda su carta. En el registro de Hechos nunca se considera Pablo que haya sido que haya ido a Ilírico, un hombre de un lugar que podría tener una de estas posibilidades, la provincia romana de Ilírico o la provincia macedonia habitada por personas de la raza iliria. Pero no hay certeza de todo esto. No se sabe si Pablo llegó hasta ahí. La mayoría de los estudiosos toman la primera opción como la referencia más obvia y probable. Si esto es que al hacer referencia a Ilírico, Pablo quiso indicar que los tramos más al noroeste de sus viajes es donde él anduvo. Más es posible que haya indicado con esa frase que llegó a ese lugar Ilírico. Vamos a ver el versículo 20. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. No era que Pablo iba a regiones donde nunca se había escuchado el testimonio de Yeshua como Mesías, sino a lugares donde no había sido confesado como Señor, entendiendo el término conocer, el cual tiene un sentido de pacto personal. Pablo le interesaba que el Espíritu de Dios conectara con estas personas y que tuvieran una conexión directa con la voluntad de Dios, con las Escrituras, con su pueblo. Estas conexiones se daban milagrosamente. No, a un judío le tomaba años estar estudiando la Torá y conectar con el Dios de Israel. Esta gente estaba conectando casi inmediatamente, de una forma sobrenatural. Y Pablo reconoció que él era parte de este mover del Espíritu de Dios. Él era pionero. Esa era su misión, su comisión como apóstol de los gentiles, que proclamaba el mensaje a las naciones, el evangelio a las naciones, que aún no había sido cosechado todavía por la obra que Yeshua mismo había hecho. Él ya lo hizo. Pablo solamente era el que iba a recoger el fruto de lo que Yeshua había hecho. Por supuesto, el Espíritu de Dios estaba involucrado en todo este mover. También reconoció
que los otros habían sido comisionados a un oficio apostólico similar. Habían otras personas que andaban en lo mismo. Por eso en 1 Corintios 3:5 dice que es pues Apolos y que es Pablo, servidores, siervos, mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Además, o sea, era Jehová el que abría ese campo, esa oportunidad de entendimiento para que pudieran entrar. No eran ellos. Además, no era Pablo que temiera la rivalidad o quisiera evitar la interferencia con el trabajo de otros o que otros estaban haciendo, sino simplemente que entendía que su llamado era el de abrir esos nuevos caminos, llevando ese mensaje hasta los confines de la tierra, como Yeshua lo había ordenado a sus discípulos. Entonces Pablo ahí tenía sentadas sus bases en ese entendimiento para que otros pudieran construir sobre ellas. Entonces claramente este fue el fundamento que tenía Yeshua como piedra angular, por lo que el evangelio que predicó se podría resumir como el evangelio del Mesías, porque él era el que hacía todo. El Espíritu de Dios se estaba moviendo y él el que lo había hecho. Los traía a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, lo voy a dejar aquí y terminamos en el próximo video. Les bendigo y espero verles, escucharles en el siguiente capítulo. En el siguiente video. Bendiciones.